Buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez. Hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas. No compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara, activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. De lo contrario, por favor, desactivar. Al finalizar la sesión tendremos un espacio para las preguntas. Bienvenidos nuevamente a todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña el experto temático, el profesor Arturo Martínez, quien nos hablará del tema ISO 37001, versión 2025, novedades y actualizaciones en sistemas de gestión antisoborno. Profesor, buenas noches, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Qué bueno que alcancé por lo menos a ver un rostro conocido acá. Doctor Miguel, un placer. Eh, de nuevo, buenas noches a todos. Mi nombre es Arturo Martínez. Vamos a estar en este rato hablando un poco de la norma y sus cambios. Pero como entiendo que hay personas que pueden estar, digamos, nuevas en la norma, hacemos un barrido pequeño y explicamos los grandes cambios de por qué es importante en este momento, o más bien los cambios más importantes de la norma para los que lo están implementando, para los que lo piensan implementar, los que ya están trabajando en esto de alguna manera como consultores, como auditores. Entonces, pues es un barrido muy rápido. Espero que surjan inquietudes al final de la sesión que las podamos resolver. Entonces, sin más preámbulos, paso a una pequeña exposición, pero la idea es que sea charladito, o más bien que tengan los aportes que van a hacer al final o las preguntas para poderlas resolver. Ya un segundo comparto. Bueno, como ustedes bien saben, la norma ISO 37001 es una norma que habla de soborno. Y aquí es donde comienza el enredo para muchas personas. Porque si lo miramos desde el punto de vista legal, se confunde muchas veces el soborno con la corrupción. Entonces, es más, en muchas jurisdicciones puede llegar a ser lo mismo, o mejor dicho, puede el soborno ser un delito más, y no está mal, un delito más de esa gran sombrilla que se llama corrupción. Entonces, vamos primero a mirar unos términos básicos, a mirar el esquema de cómo funciona el sistema de gestión antisoborno, por qué se crea y al final algunos cambios importantes que se hicieron con esta versión actual. Entonces, lo primero, corrupción. Para hablar de corrupción, pues tenemos que remitirnos a la definición más común que hay, o más sencilla tal vez, que encuentran ustedes en las redes, eh, en internet, en los libros, es el uso indebido del poder para apropiación indebida de recursos públicos o recursos de terceros, ¿cierto? Es normal, es la definición que reúne cualquier otra definición que hay, una definición muy bonita, muy amplia, sí, pero digamos que esta es la resumida básica que podemos manejar todos como corrupción, ¿cierto? Entonces, dentro de esa gran sombrilla de corrupción, pues caben muchos delitos en cualquier jurisdicción que están clasificados como delitos penales. Perfecto. Aquí en este momento, nosotros nos importa entender que la corrupción es eso, pero para entender dónde aparece la palabra soborno, tenemos que entender que para llegar a ese uso indebido del poder y hacer una apropiación indebida de recursos públicos de terceros, o sea, para llegar a un hecho de corrupción, pues necesariamente tiene que pasar lo siguiente, o más bien, tiene que ocurrir uno de estos caminos. Una decisión consciente, premeditada o con intención. O sea, es cuando alguien llega y dice, oiga, yo quiero quiero robar, mandémoslo en el mejor sentido, en el sentido más corto, perdón, quiero lavar activos, perdón que me están llamando, no sé, es que me están comunicando, no es de acá, ¿cierto? Ah, no, listo, pensé que era de acá
del diplomado de la universidad. Bueno, quiero lavar activos, ¿cierto? Aprovechándome de tal o cual organización pública o privada, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre eso, pues es lo que llamamos como lo crimen organizado, ¿cierto? Sin más adjetivos, donde alguien se propone cometer un delito y monta toda una infraestructura. Para eso, pues, ¿qué hay que hacer? Pues seguir aplicando toda la normativa legal con todo el peso de la ley que haya en cualquier jurisdicción, ¿cierto? Ahí no hay nada que hacer sino seguir aplicando porque pues eso tiene, digamos, una connotación de que a veces son verdaderas mafias que se enquistan en las organizaciones públicas o privadas, sobre todo en las públicas. Bueno, inducción, otro camino para llegar a esa corrupción es la inducción mediante engaño o fraude. Ocurre, ¿sí? Cuando engañan a alguien, hay gente que ha servido, por eso es que en algunas partes se dice como premisa de que el corrupto o el que va a la cárcel nunca es el corrupto, fue el tonto que se dejó engañar, ¿cierto? Se dejó engañar porque de pronto un jefe corrupto le dijo, haga esto, y le dio la orden verbal, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces la persona le hizo caso. Y después cuando si las cosas no salieron bien, pues tenga, lo engañaron así. Otro puede ser que le pidan un favor y participó en un hecho de corrupción sin saber. Eso ocurre mucho, sobre todo con lavado de activos, ocurre mucha gente engañada, comete ese delito sin saber, ¿cierto? Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues sencillo, trabajar con la gente muchísimo, muchísimo. ¿En qué? Pues en la concientización, en que sepa de qué se está hablando. O sea, ¿qué pasa si incluso ustedes en la UIAF, el organismo que mira toda esta parte de administración financiera, ha hecho en Colombia y bueno, los otros similares en otros países hacen campañas frecuentes a nivel mundial de que la gente no se deje engañar. Aquí hubo una campaña en Colombia hubo una campaña muy curiosa que decía algo así como, présteme su cuenta que necesito meter un chequecito, ¿sí? Entonces, porque mucha gente todavía hace eso. Todavía hay personas que le dicen, ay, es que me van a hacer un pago y yo no tengo cuenta y no sé qué, ay, me puede permitir que lo consignemos. Eso es el engaño más tonto, pero todavía funciona, ¿sí? Entonces, a eso qué hay que hacer, pues capacitar a la gente, ¿cierto? Sensibilizarla, darle conocimiento de qué puede ocurrir. Y ese es otro camino hacia la corrupción. Hay otro camino, inducción por amenaza o extorsión, también crimen organizado, que ahí lo único que hay que hacer es acudir a los mecanismos legales de justicia, porque cuando le dicen a una persona o hace esto o su familia pagará las consecuencias, pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es que estas tres cositas, estas tres fuentes, normalmente no son objeto de este sistema de gestión que se llama sistema de gestión anticorrupción o bueno, sistema de gestión antisoborno, que es la puerta de entrada de la corrupción. Entonces, ¿por qué es la puerta de entrada? Aquí, cuando se induce a la persona a través de un soborno. Es la cuarta puerta de entrada que vamos a considerar y sobre esa nos vamos a ir. Entonces, cuando hay una oferta, una promesa, una entrega o de la otra parte hay una solicitud o una aceptación de algo indebido. Ya miramos la definición de soborno, pero así lo vamos a tomar o se toma en la ISO 37001. Siempre se ha tomado así. Soborno como algo que es simplemente la sola intención. Entonces, el ejemplo más sencillo, cuando va una persona, un ciudadano, se pasa un pare sin frenar, lo vio la autoridad de tránsito, lo llama y le dice, le va a levantar un comparendo, ¿cierto? Una amonestación por pasarse el pare sin frenar. ¿Listo? Si el ciudadano le dice, de alguna manera, le dice, le doy tanto para que no me levante el comparendo, la amonestación, o el policía le dice, deme tanto para no levantarle el comparendo, con la sola intención ya hubo soborno. Entonces, fíjese cómo se sale de lo de corrupción, porque para que haya corrupción tiene que haberse dado un mecanismo donde, en el caso de si el ciudadano le ofrece, él la autoridad de tránsito acepta y altera ese memorando, o lo rompe o hace alguna cosa, ¿cierto?
Entonces, ahí ya hubo corrupción, porque ese recurso que tenía que ir para el Estado, en este caso, se fue para el bolsillo de la autoridad de tránsito. ¿Sí? Esta es lo que vamos a tratar o se trata con el sistema de gestión antisoborno, cuando hay la simple intención. Por eso muchas veces cuando lo confundimos, el sistema nos queda un poquito complejo, porque es que tantos mecanismos que hay para trabajar la corrupción en todos sus niveles es bastante difícil. Esto, para los que no lo saben, surge de una intención, o sea, esta lucha, esta intención de trabajar, de cerrarle el soborno, la puerta de entrada a la corrupción que es el soborno, una de las puertas de entrada, es una apuesta que hace una cantidad de organismos multilaterales que están empeñados en luchar contra la corrupción, que saben que llevan la guerra perdida porque en 50 años el mundo cada vez más corrupto. Entonces, después de muchos estudios y todo eso, llegaron a la conclusión que una forma por donde más entra es por soborno. Y una forma, pues, es cerrarle la puerta al soborno. Entonces, la corrupción va a tener menos savia, menos alimentación. Entonces, aquí se puede ver claramente que corrupción no es lo mismo que soborno para este esquema, ¿no? No me meto con la cuestión legal, no, porque alguien me puede decir, no, eso no es así porque el Código Penal dice no. Eso es otro cuento. Para el sistema de gestión antisoborno, soborno es diferente a corrupción. Pero si ustedes quisieran profundizar más, dirán, oiga, pero eso, ¿quién se inventó eso? Porque en el mundo no se ve así. Pues sí se ve así. Si ustedes miran los 17 objetivos de desarrollo sostenible, hay uno, el 15, que habla de instituciones justas y algo así. Y hay uno de las metas que dice luchar contra toda forma de soborno y de corrupción. Ya en el mundo también estas autoridades, la OCDE, la Naciones Unidas, lógicamente, que lidera esto, tiene claro de que el soborno está separado de la corrupción. Entonces, por eso es que se crea este sistema empujado por ellos. Ahora sí entremos en materia. ¿El soborno qué es? Un ofrecimiento, una promesa, una entrega, una aceptación, una solicitud. Cualquiera de estos 5 verbos que se den con estas condiciones. Un ofrecimiento de una ventaja indebida o una promesa de una ventaja indebida, una entrega de una ventaja indebida, que es indebido, que no es debido. ¿Cierto? Lógico, ¿cierto? Pero cuando hablamos de indebido estamos hablando de que no es correcto, porque muchas veces nos escudamos en que la ley lo permite o la ley no lo prohíbe. Y si no lo prohíbe, pues todo lo que no se prohíbe es permitido. Mucha gente se sale por ahí, ¿cierto? Pero no es el caso. O sea, aquí vamos a hablar de lo que es ético, de lo que es correcto. Entonces, puede haber muchas cosas que se pueden hacer, pero no es correcto hacerlo. Entonces, estamos hablando de una ventaja indebida. Fíjense que ahí ya le quitamos, nos separamos de la parte legal y nos vamos a lo que en cada organización van a definir qué es debido y qué no es debido, ¿cierto? Una ventaja que no es debida. De cualquier valor, que puede ser financiero o no, porque muchas veces hay soborno otros mecanismos, ¿cierto? Hay soborno con sexo, con favores, con cantidad de cosas. Entonces, de cualquier valor. De manera directa o indirecta y sin importar el lugar. Claro, todos sabemos que un soborno no se da en la oficina de un gerente. Si son sobornos grandes, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ahorita Bogotá, que está haciendo un metro gigantesco, que vale con no sé cuántos miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué tal uno pensar que por allá digamos, el que se ganó, suponiendo, ¿no? O el que se iba a ganar o el que iba a concursar, fue y le llevó un maletín de dinero, o fue y le prometió algo a quien tomó la decisión, a quienes tomaron la decisión del metro, pues sería absurdo, eso no sea así. Se da por diferentes caminos y son reuniones por allá en lugares discretos, ¿cierto? Dubái, las Caimán, cualquier lugar que sea diferente de la organización que está haciendo en ese momento ese hecho de soborno. En violación de la ley aplicable, ojo, aquí cuando dicen violación de la ley aplicable, no se refieren a la normativa legal dada por el legislativo de cualquier jurisdicción. Se refiere a la normativa dada por la organización. Cuando yo en mi organización pública o privada establezco unas reglas de juego, esa es la ley aplicable que está
dada para esa organización. Entonces, uno de los cambios precisamente tiene que ver con esto, porque esto dio mucha lora de que, oiga, no, pero se refiere solamente a la ley. Entonces había empresas que realmente, pues casi todo lo que se hiciera, pues no había violación de la ley, porque le aplica muy poquita normatividad legal. Entonces, ¿cuál es la ley aplicable? La ley que establezca cada organización. A eso se refiere y uno de los cambios tiene que ver con esta parte. Y para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de sus funciones. Entonces, fíjese que si hay un ofrecimiento, una ventaja indebida de dinero, digamos, de manera directa, como es el caso del caso de tráfico que coloqué ahorita, en ese caso la violación sí es normativa legal, ¿sí? Ahí no hay problema, ¿listo? Para que una persona actúe o se abstenga de actuar. Entonces, para que el agente de tránsito se abstenga de levantar el comparendo, hubo soborno. Antes de que el agente de tránsito responda, ya hubo soborno. Este es el chiste del sistema. O sea, antes, con la sola ofrecimiento, le dijo, le doy $10 porque no me levante el parte, ya hubo soborno. Y eso es lo que hay que tratar. El sistema se monta para prevenir el soborno, no para, digamos, directamente prevenir la corrupción. O sea, lógicamente, de manera indirecta, pues se previene la corrupción, pero es para prevenir el soborno. ¿Por qué? Porque la corrupción se da cuando se activan esos mecanismos, ¿cierto? Se hace una serie de pasos, actividades, procesos y hay un beneficio propio o de un tercero. En este caso, el beneficio propio del tercero fue el dinero que ganó, que no era el dinero de la multa, sino un porcentaje, el 10-20% de esa multa fue lo que él se ganó. Entonces, ahí hubo corrupción. Pero si él no acepta, le dicen, no señor, usted está cometiendo otro delito. Entonces, en ese momento también hubo soborno, porque ya el ciudadano ya le ofreció. Entonces, ya hubo soborno y eso dentro del sistema de esa empresa, de esa entidad de movilidad de ese país, de esa ciudad, de esa jurisdicción, ya tienen que trabajar ese caso. Este es soborno y esto es lo que el sistema trabaja para prevenir. Funciona más o menos así. Me quedo sin animar, pero bueno, lo digo rápidamente porque esto es como la estrategia general. Hay un compromiso directivo frente a la prevención del soborno que tiene una formación y mejora de competencia antisoborno. Indudablemente hay que trabajar en eso, porque nosotros no tenemos competencia antisoborno, que tiene un fomento del cumplimiento y de la integridad, o sea, un fomento de la cultura, que es otro de los cambios grandes, pero que, digamos, en esta primera versión, la del 2016, se hablaba, era como algo, una obligación, pero en esta segunda versión ya se da más énfasis, ahorita hablamos de eso, que tiene un reporte y denuncias de soborno, ahí sí ya la denuncia como tal dentro de la organización y el reporte de posibles hechos de soborno o reportes de violaciones al sistema de gestión antisoborno. Que esos reportes producen investigación y análisis de posibles hechos de soborno por parte de alguien autorizado y pues lógicamente hay toda una gestión legal al interior de la organización para las prácticas de soborno. No significa que por ser al interior, entonces no tenga que actuar con los mecanismos exteriores, lógico, ¿cierto? En todas las jurisdicciones sabemos que hay una obligación legal de denunciar. Entonces, cuando sabemos de un delito, tenemos que denunciarlo. Entonces, no va a ser exento la organización de denunciar esos posibles delitos. Es simplemente que tiene que aplicar no la normativa, digamos que las condiciones, los parámetros que estableció su organización para sancionar un hecho de soborno una vez se ha investigado y se ha determinado que sí hubo soborno. A su vez, junto con el cumplimiento de integridad, se trabaja un mecanismo fuerte, que es un corazón de los sistemas de gestión antisoborno, que es la debida diligencia, que no es más que un proceso muy parecido a lo que tenemos en los otros mecanismos que trabajan sistemas como de gobernanza o de cumplimiento. Así es un proceso para investigar profundamente los riesgos relacionados con una situación, problema, etcétera, una alerta y tomar acción. Ese es algo que hay que establecer en la organización y es una estrategia que hay que dejarla muy bien cimentada. ¿Para qué? Pues para tomar control, con base en esas debida diligencia, de las acciones de prevención de hechos de soborno, porque el sistema es preventivo. Y todo eso conduce pues a tener una conciencia de cero tolerancia al soborno.
Ese es como el esquema grande de un sistema. Digamos que de esa manera debería verse más o menos, con todo el detalle que ustedes van a ver en el diplomado, de todos estos, digamos, como grandes procesos dentro de un sistema de gestión antisoborno que se van a detallar con el cumplimiento de la norma ISO 37001 versión 2025. Bueno, vamos a hablar ahora sí brevemente de los principales cambios. Sabemos que es un tiempo corto, pero bueno, vamos a tomarnos el tiempo para tratar de explicar. Si miramos de manera general, hubo creo que aproximadamente 52 cambios con respecto a la norma 2016 a la norma 2025. De esos 52 cambios, no, sé, no lo voy por números, sino por temas, se tocan unos temas que son trascendentales. Otros pueden ser de simple ajuste. Se sabe que los que han trabajado alguna vez una norma ISO, eso antes cada norma hacía como dice, su estructura, cada temática, ¿no? Entonces, ambiental sacaba una estructura, calidad otra, y así. Más o menos tenía algo de uniformidad. En el 2012 dijeron, no, no puede quedar así. La ISO, que es el organismo regulador a nivel mundial, dijo, no, no puede quedar así, vamos a hacer una estructura de alto nivel. Listo, entonces hicieron una estructura de alto nivel y establecieron 10 capítulos. Entonces todas las normas jugaron con 10 capítulos a partir de las normas salidas del 2012. En el 2023, la ISO dijo, bueno, ya esa estructura está bien sólida, ahora vamos a llamarla estructura armonizada. O sea, sigue siendo la misma de alto nivel, pero ya ahora la llaman armonizada, donde precisamente buscan que los sistemas tengan armonía entre sí. Entonces, estos cambios, la mayoría de esos 52 cambios, obedecen a cuestiones, digamos, que son de forma o de esa estructura, de esa armonización. Los cambios de fondo son los que voy a tratar de plantearles. Entonces, el primer tema grande que aparece como cambio de fondo es la toma de conciencia. ¿Y qué significa ese cambio de toma de conciencia? Pues que se hace énfasis en eso. Y todo esto tiene un trasfondo, ¿no? Ustedes saben que este señor, ¿cómo es que se llama? Kreis. No, tienen como nombre de la de brillantina. Sí, creo que Kreis. Bueno, el que hizo la triada del fraude, de la corrupción. Recuerde que hay un criminólogo que inventó una teoría que todavía hoy sigue siendo válida, ¿cierto? De que para que haya fraude, corrupción en términos generales, tiene que haber tres aspectos, ¿no? Uno, que haya una necesidad, para poder que alguien sea corrupto. Dos, que haya una oportunidad, o sea, una debilidad en los controles. Y tres, que haya una autojustificación. Entonces, teniendo en cuenta estos tres temas, se trabajó durante mucho tiempo y todavía se sigue trabajando en darle pilas, identifique las necesidades, si puede ayudarle a la gente con sus necesidades, o si no cambia las personas porque las necesidades son de personas, ¿cierto? Ayude mucho con los controles para que no haya oportunidades y ayude mucho con las autojustificaciones, o sea, trabaja el tema ético, porque es que muchas veces se justifica la gente simplemente por costumbre, ¿cierto? ¿Cuántas veces no oye uno por ahí en una empresa pública o privada que alguien de pronto imprimió para su trabajo de especialización o de maestría o de pregrado? Imprimió un libro, ¿cierto? Le pareció mucho chiste, imprimió 200 hojas. De pronto uno le dice, oiga, eso no es correcto, eso es robo, es corrupción. No, es corrupción lo que hace el gerente acá. Eso no, y además yo lo necesito. Es que esto fuera para algo malo, pero no, esto es para formarme. Entonces, él mismo se autojustifica. Y eso lo vemos en cantidades de situaciones. Sobre eso se trabajó. Pero ahorita ya aparecen estos magos que están trabajando desde hace rato, gente muy estructurada y a nivel mundial, muy buenos. Aparecen y comienzan a cuestionar, como todo en la teoría de gestión del conocimiento, hay que cuestionarse los paradigmas, comenzaron a cuestionarse este paradigma de Grace. Grace, yo creo que lo estoy diciendo mal. Yo por ahí tengo el nombre anotado, pero se me olvidó. Entonces, el paradigma de las tres cuestiones. Se dieron cuenta, después de unos estudios que hicieron, que
no necesariamente alguien es corrupto por necesidad. Resulta que hay gente que es corrupta porque no tiene en cuenta las consecuencias. Eso puede ocurrir, sí, puede ocurrir. Y tal vez, como que entiende uno, oiga, porque ahorita la gente es más osada, ¿sí? El término osado puede ser que no analizó bien las consecuencias. Entonces dice, entonces sí tiene sentido que esta norma, como muchas normas, pero sobre todo esta, se basa mucho en la gestión del riesgo. Sí, la gestión del riesgo es importante. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando miramos la definición de riesgo que da todas las normas ISO que dice efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, esas incertidumbres que ni siquiera la analizamos, tienen unos efectos, ¿cierto? O sea, unas consecuencias en los objetivos que tenemos. Puede ser a nivel personal, yo tengo mis objetivos de tener una familia, de viajar, de tener educación, casa, carro y beca, como siempre decimos, ¿cierto? Es puede que sobre eso, pero tengo unos hechos inciertos y si no los analizo y no analizo esas incertidumbres que tengo, como una decisión en cualquier aspecto, un favor, entonces esas incertidumbres son las que me van a cambiar mis objetivos. La gente no ha mermado, parece ser que antes, no digo nosotros de generación, sino en general la población, parece ser que antes analizaba más las consecuencias de sus acciones. ¿Por qué? Tal vez porque había más frenos de mano, ¿no? La misma, el aspecto religioso, ¿no? El aspecto social, el aspecto familiar. No, yo qué voy a hacer eso, imagínense. No, mi familia me condena. No, yo me imagino mis tías hablando mal de la oveja negra de la familia, ¿no? Había más frenos de mano de una u otra manera, ¿no? Entonces se dieron cuenta que ahora casi no hay frenos de mano, que la gente toma decisiones sin medir las consecuencias. Entonces sobre eso dijeron, bueno, vamos a hacer más énfasis en los requisitos que hable de toma de conciencia. O sea, vamos a trabajar más en los riesgos y más en la formación. Que la gente sepa qué puede pasar si hace tal cosa. Entonces, pues lógicamente tenemos que hablarles del soborno, tenemos que hablarles al personal de cuándo se puede presentar soborno, porque mucha gente no ve el soborno cuando se presenta. Sí, pero es que como yo no le iba a hacer el favor a esa viejita o ese viejito que llegó que no puede ni caminar, pues sí, yo lo pasé delante. Bueno, puede haber una situación de norma legal que les dé prioridad. Pero bueno, y si la norma legal le da prioridad para eso, pero no les da prioridad para los turnos, digamos, de unos subsidios. Entonces se saltó la norma legal en ese aspecto. Entonces, hay que ser consciente de que lo que hagamos puede tener unas consecuencias. Y esa es la toma de conciencia. Hay que trabajarla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, perdón. Segundo punto. Aquí lo tengo el nombre. CRES 6. Sí, creo que se dice crisis. Como crisis, pero sí, crisis. Listo. Bueno, segundo punto. La accountability. O accountability, como lo quieran decir, o que lo sepa decir, que lo diga bien. Entonces, normalmente eso lo llamamos como responsabilidad, ¿cierto? Y entonces eso siempre se ha asociado a la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas se ha asociado a qué? A mostrar lo bonito. ¿Sí? Es más, yo siempre cuento esta anécdota porque la viví en muchas regiones de Colombia. En Colombia la rendición de cuentas es un show bonito, ¿no? Todos se visten de blanco, parecen palomitos. ¿Será porque blanco significa que es como pureza, impoluto, ¿cierto? Entonces la gente anda muy vestida de blanco para esas rendiciones de cuentas. Ah, listo. Pero eso no es lo que realmente quiere la norma. Lo que quiere es que la gente, las personas en las organizaciones, se hagan responsables de sus decisiones por acción o por omisión frente a todas las partes interesadas. Va un poquito más allá de la rendición de cuentas, que se entiende actualmente como un proceso, sí, pero de contar lo que hizo, no, de responder por lo que salió bien y por lo que salió mal. Entonces va un poco más allá. La norma mete o incluye digamos, en varios apartes esta palabra. ¿Por qué no la coloqué en español? Porque no ha salido todavía, creo que hoy no ha salido la versión de un español traducida. Pero ojo, no se vayan a dejar engañar por eso, ¿no? La norma salió el 28 de febrero
del 2025. A partir de ahí tiene vigencia. Que no sea traducido oficialmente al español, creo que está en inglés y francés todavía, pero entonces no significa que cuando salga en español, suponemos, salga el 15 de julio, entonces que a partir del 15 de julio es válida para los países de habla hispana. No, es válida desde el 28 de febrero. Listo. Y no sabemos cómo la van a traducir esta palabra, ¿no? Si la van a dejar simplemente responsabilidad, la van a dejar rendición de cuentas, ¿cómo la van a traducir? Bueno. Tercer aspecto muy importante, el conflicto de intereses. Esta vez le dan todo un capítulo aparte y hablan bastante del conflicto de intereses. ¿Por qué le dan tanta importancia? Porque nosotros normalmente hablamos de un conflicto de interés que va hacia lo que me afecta el trabajo, ¿cierto? Entonces, yo no puedo trabajar en este tema, tengo conflicto de interés porque yo tuve una situación de peligro cuando él era mi jefe, o de pelea cuando él era mi jefe, o porque yo trabajé en ese tema hace un año y tomé decisiones, o porque yo los estoy auditando y no puedo estar. Cualquier cosa, ¿cierto? Ahora le mete más temas. Ya puede haber conflicto de intereses por posiciones. Resulta que yo tengo una posición de derechos humanos, ¿ves? Y resulta que la empresa, el país con el que voy a negociar, me parece que en mi posición, es un violador de los derechos humanos, en cualquiera de sus aspectos. Y me mandan a trabajar un proyecto y yo digo, no, yo no tengo conflicto de intereses porque mi posición, soy activista de derechos humanos y no me siento bien trabajando. Y eso va posiblemente a sesgar mi imparcialidad en ese tema. Declaro un conflicto de intereses, ¿cierto? Pero va más allá la situación de conflicto de intereses, va cuando una organización puede tener conflicto de intereses, porque decíamos, es que el que tiene conflicto pues es la persona, porque es el que razona. Ahora también le dice, oiga, si la organización tiene conflictos de intereses, también puede declarar esos conflictos de intereses. Entonces, hace bastante énfasis en esto. ¿A qué nos obliga esto? Pues a gestionar fuertemente el riesgo en estos temas de conflictos de interés. O sea, tenemos que mirarlo y el conflicto de interés pues va a estar transversal, igual que el riesgo, y tenemos que hacer profundidad en este tema. Ya que yo voy jugando con el reloj, ya casi. La función antisoborno. Resulta que antes se hablaba de función de cumplimiento antisoborno. Entonces, en eso siempre había un poquito de confusión con los otros sistemas y todo eso. Y el cumplimiento, cuando se hablaba de cumplimiento en todo, así como ustedes lo oyen en SARLAB, en protección de datos, en cumplimiento legal como tal, cantidades de temáticas, hoy día creo que son 20 y pucho de temáticas que tienen cumplimiento, pues siempre se habla hacia una normativa legal, ¿cierto? Cumplimiento de una normativa legal. Entonces, Antisoborno quiso separarse de ese esquema. Dijo, oiga, no nos vayamos por ese camino porque entonces la gente lo asocia, sigue asociando que el soborno o el sistema de gestión antisoborno tiene que estar necesariamente amarrado con la normativa legal. Lógicamente, para todo es claro que tiene que cumplir toda la normativa legal, ¿cierto? Pero no está amarrado a lo que diga la normativa legal. Yo establezco mi propia autorregulación sin reñir con ninguna con regulación legal externa y la aplico. Entonces, para eso fue que le quitaron la parte de cumplimiento, para que no se enrede con los términos legales. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora lo que llamábamos el oficial de cumplimiento antisoborno, que lo vamos a tener que durante que llamar si le queremos, la palabra correcta es función antisoborno, pero digamos que ahora lo vamos a llamar oficial antisoborno, pues se va a encargar es de que se cumpla todo el sistema en mi organización con las reglas internas que establecimos para la organización. Entonces, si se estableció en las reglas internas una política de regalos que dice esto, pues esto es la ley acá en esta organización y yo me encargo de hacerla cumplir. Independientemente de que afuera sí se permita recibir regalos que porque es institución pública se permite, suponiendo, no me estoy inventando, se permiten recibir regalos hasta tal monto, pero que no es así, ¿no? Es un ejemplo tonto. Entonces, pero yo dije, en mi organización no se permite, ni siquiera un lápiz se permite. Entonces, en mi organización hago cumplir esa normativa, ¿sí? Y puedo sobre eso, lógicamente, recibir reportes, hacer investigaciones y
sancionar o disciplinar a quien cumpla esa normativa, porque eso fue lo que establecimos acá. Entonces, por eso tal vez, o tal vez no, por eso fue que se cambió el nombre a función antisoborno. Bueno, y otra temática grande que tiene cambios es el cambio de una, que tuvo efecto en esta norma 2025, es la inclusión de subcláusulas que le da mucha fuerza a dos temáticas. La primera tiene que ver con la cultura antisoborno. Ah, pero Arturo, eso ya lo decía. Sí, lo decía por allá en una responsabilidad, en el 5.1, creo que era de responsabilidades de la organización, de la alta dirección, de fomentar la cultura antisoborno. Ahora ya lo sacó y lo dejó fuerte. ¿Y por qué? Porque lógicamente con la toma de conciencia y se dieron cuenta, con todo este tema, se han dado cuenta que es muy, pero muy importante trabajar la cultura. Entonces lo primero que uno pregunta, bueno, ¿y yo ahí qué tengo que hacer? Pues esa cultura no es como impuesta, no es decreta, a partir de ahora tenemos cultura, ¿cierto? Eso hay que trabajarlo fuertemente. Y lo primero que hay que trabajar, pues es como un análisis, porque resulta que muchas empresas pueden tener una cultura antisoborno, pero hay otras empresas públicas y privadas, y ustedes deben conocer alguna, que tienen una cultura del soborno. ¿Sí? Hay regiones en Colombia, me han contado unos compañeros que han sido alumnos de países cercanos, que también en algunas regiones por allá ocurre que se tiene casi que, ¿cómo dice? Normatizado, bueno, la palabra es normatizado, ¿no? O sea, una norma, un parámetro de conducta que tienen todos, sino que lógicamente no es normatizado legalmente, pero sí una norma, se tiene normatizado que todos los contratos tienen una coima del 10%, o el porcentaje que sea, así sea el 1%. Eso lógicamente ni es debido ni es legal. Pero si eso se tiene como una práctica común, no significa que sea aceptado, ¿cierto? Ah, es que la cultura es el conjunto de prácticas. No, señor. Estamos hablando de una cultura dentro de algo ético, ¿no? Algo debido. Entonces, tenemos en ese caso una cultura de soborno. No una cultura antisoborno, una cultura de soborno. Entonces, toca diagnosticarlo primero que todo. Lo diagnosticamos y con ese diagnóstico ya establecemos qué es lo que queremos lograr. ¿A dónde queremos llegar allá en esa cultura? Para eso se trazan diferentes planes de trabajo. Pero básicamente hay como, por decirlo así, eh, un camino que es muy, muy práctico, ¿no? El camino principal es el ejemplo. Y todos sabemos eso. No podemos llegar a hablar de una cultura si no somos coherentes con eso. Pues mucha gente cínica lo hace, ¿no? Hablan de ética y son los menos éticos, ¿cierto? Hablan de derechos humanos y son los que menos respetan. Hablan de respeto y no respetan. ¿Sí? Entonces, hay de todo. Entonces, lo importante, el más cambio, el aspecto más fuerte que ustedes deberían trabajar dentro de una organización para hablar de cultura es el ejemplo. Entonces, que los directivos se metan en ese cuento del ejemplo. Eso es lo más importante. Bueno, eh, el último tema, ya dentro de las subcláusulas que metieron, es el cambio climático. Que eso ustedes lo supieron que el año pasado salió una adenda a todos los sistemas de gestión que decía, ojo, verifique si dentro del entorno, en este caso el entorno antisoborno, es necesario considerar, ya lo que llamamos contexto, dentro del contexto más bien, es necesario tomar en cuenta el cambio climático. Mucha gente puede decir rápidamente, no, eso que me va a afectar. Pero usted miran los grandes problemas de hoy día son de cambio climático, ¿no? Italia está reventado con los migrantes, ¿cierto? Francia ni se diga. Estados Unidos, mira los caminos que llegó. Claro, y esos cambios no son de gratis, ¿no? No es que nos vendan a todos que el sueño americano, entonces allá el sueño europeo, no. Muchos cambios obedecen. En Estados Unidos de pronto no es tanto, pero en Europa sí, todo ese problema migratorio que ellos tienen obedecen a aspectos negativos del cambio climático. Entonces, mirarlo, analizarlo, eso es lo que pide la norma, y con base en eso, preguntarle a las partes interesadas qué requisitos tienen antisoborno con respecto a los efectos del cambio climático. Digamos que estos son los 5 temáticas más interesantes que se reforzó. Como ustedes pueden ver, es bueno.
Son cambios muy positivos para la norma. La norma, con estos cambios ya incluidos, es lo que vamos a explicar durante el diplomado. Me gustaría desde ya arrancar de una vez una sesión de preguntas, porque sé que salen varias, antes de que digamos, preguntas temáticas antes de que puedan salir otras cuestiones con la universidad, específicamente del diplomado. Los escucho. Muchas gracias, profesor. Adelante, si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Gabriel va a hablar. Démosle un segundito, profe, el señor Gabriel. Tiene cerrado el micrófono, señor Gabriel. ¿Hoy? Ahora sí. Está bien, sí, señor. Muy buenas tardes. Siento que esta cuestión de los sobornos que se dan en algunos países o en algunas instituciones son más bien por las pérdidas de valores que la persona tiene dentro de su formación. Cuando una persona tiene los valores bien fijos, es bien difícil que se deje sobornar. No sé si alguien está de acuerdo o no en esa posición, pero la parte de la corrupción, como dicen los mexicanos, tiene diferentes formas, diferentes rostros. Y eso son cuestiones que verdaderamente cuesta erradicarlos, porque el que es corrupto o el corruptor se vale de las necesidades del otro para poder hacer y deshacer o romper los esquemas que se establecen. Siento que no se puede separar de, lo, de la parte del antisoborno, no se puede separar específicamente solo de la ley, porque es necesario establecer precedentes cuando la persona está bien sometida, no, tal vez sometida, sino que bien arraigada a la parte del soborno. ¿Sí? Esa es mi forma de pensar en ese sentido. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Recuerde que cuando hablamos de la toma de conciencia y de la cultura, hablamos que la cultura no se decreta, es algo que hay que trabajarlo. Y precisamente la norma le pide a la organización que trabaje. Es la única norma de todas que casi que lo obliga, así como la parte legal, a tener un código de integridad. ¿Sí? Digamos, casi que lo obliga. Le dice, oiga, trabaje eso. ¿Sí? Y todos sabemos que es que comienza a calar tanto, a corromper tanto. La teoría de los que crearon esto dijeron que solo los estudios, dice que solo el 5% de las personas en el mundo nacen con propensión de ser corruptos, pero que en un ambiente cualquiera el 85% se corrompe. Y los estudios lo han demostrado. ¿Sí? Entonces, lógicamente toca trabajar mucho la integridad, los valores son clave, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y la norma tiene muchos requisitos a eso. ¿Sí? Gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere aportar sobre eso. ¿Sí? ¿Alguien más que desee intervenir? Con relación a lo que dice el compañero, qué pena tomo la palabra, considero que es importante no solo hacer esa salvedad frente a lo que el ser humano se deja corromper o se deja influenciar estando en la vida laboral. Es muy importante que eso empiece desde casa, ¿no? Que los niños en los colegios, en los jardines, se les inculquen valores para que el día de mañana sean buenos seres humanos y den prioridad a sus principios, porque siento yo que en muchas ocasiones el acelere de la cotidianidad hace que los papás deleguen esa responsabilidad en los colegios y muchos niños que el día de mañana van a ser profesionales van a tener unos vacíos que dejan abierta la puerta para que situaciones como el soborno lleguen y se apoderen cada vez más de la sociedad. Sí, esos frenos de mano que realmente extrañábamos, los de la vieja guardia, ¿cierto? Uno, así sea por el miedo a la juguetera que le daban a uno hasta con la plancha, uno no se abstenía a hacer cosas, como dice, pilatunas, ¿cierto? Uno no podía llevarse que entonces se encontró una regla, como hoy día, y muchos padres lo permiten. O sea, ¿cómo así que se encuentra en el salón una regla, un borrador, un lápiz, a son de qué lo encuentran? En cambio,
Los papás hacen mal, como tú dices, Andrea, cuando permiten eso con la cultura de que sí, en este país, aquí Latinoamérica normalmente somos de ese esquema, ¿no? Hay que ser el vivo y el bobo de papá y mamá. Entonces, con esas frases pues se le hace mucho daño, porque a nosotros, digamos, nos han robado tanto que hasta a veces nos han robado el sueño de creer que no existe un mundo más allá de la corrupción, ¿cierto? Uno lo ve que a veces hay personas que dicen, pero igual, suba el que suba van a robar. Entonces que suba uno que robe poquito. Esa frase yo la he oído cantidades de veces. Sí, entonces, pero eso es porque nos criaron de que no podemos ver un mundo diferente más allá de la corrupción. Desde el hogar estoy totalmente de acuerdo. Se puede trabajar muchísimo. Gracias, Andrea. A usted, profe. Es que es muy triste como ver hoy en día que, por ejemplo, a alguien le dan más vueltas comprando el pan y se queda callado. Yo digo, Dios mío, ¿cómo va a ser posible que no se ponen los pantalones del otro, del cajero, que cuando cierre su caja va a terminar descuadrado, no va a tener lo del bus? Son cosas básicas que dice uno, Dios mío, el que se cula en el Transmilenio, el que se sube arrastrándose por una puerta. No, no, en mi cabeza no cabe, no entiendo. Muchas gracias, Andrea, por la intervención. Edgar Flamenco, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, buenas tardes. La parte del cambio climático, yo no logré escucharlo muy bien, no me queda muy claro. A ver si nos puede ayudar ahí el maestro en ver cuáles han sido los cambios en ese issue. Sí, en el año pasado precisamente, la ISO sacó una adenda para todas las normas en calidad en ambiental, lógicamente uno dice en ambiental, pues lógico que sí, sí, calidad ambiental, seguridad de la información, todos los sistemas de gestión que existen bajo normas ISO, les dijo, a partir de ahora tienen que incluir en un capítulo una serie de requisitos que se llama análisis del contexto, que es donde la organización coge todos sus factores internos y externos y los analiza para saber qué le puede afectar o qué le está afectando respecto a una temática, ¿cierto? Las organizaciones normalmente lo hacen en general y lo especifican en algunas temáticas. Entonces, a todos los sistemas le pidió eso, que verificaran qué les puede estar afectando o qué les puede llegar a afectar con respecto a los efectos. Cuando decimos cambio climático, pues nos referimos realmente a los efectos adversos del cambio climático a su organización con respecto, en este caso, al tema antisoborno. Entonces, que el hecho de que haya más migrantes nos va a desfavorecer nuestro sistema de integridad para el sistema de antisoborno, sí, sí, y aquí en Colombia ha ocurrido, en muchos países ha ocurrido, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, mirar esa parte, cómo hace para establecer controles, cómo analiza esos riesgos y cómo habla con sus partes interesadas. Entonces, parte interesada del universo de todo aquel que puede afectar o verse afectado o sentirse afectado con las decisiones respecto a una organización o respecto a una comunidad, hemos dicho, de ida o de vuelta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pide analizar desde el año pasado. Este año ya no lo dejó como una adenda, sino ya quedó como un requisito, pero es lo mismo. O sea, no hubo cambios con respecto al año pasado, solamente que lo metió en una subcláusula. ¿Sí queda suficiente con eso, Edgar? Sí, claro, gracias. Con gusto, sí. De acuerdo, igual para todos, esta sesión queda grabada y se les va a enviar a cada uno de ustedes a su email el día de mañana en las horas de la tarde. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Bueno, mientras tanto, vamos a ir haciéndoles la invitación correspondiente por parte de la U de Cataluña para que participen y conozcan más, profundicen más sobre este tema con nuestro diplomado en anticorrupción basado en la norma ISO 37001, sistemas de gestión en antisoborno. Como lo mencionábamos al principio, estamos con la última versión de la ISO 37001, que es la 2025.
Nuestro programa va a estar dando inicio para el próximo 16 de junio. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el próximo 11 de junio con un descuento especial. Las personas que asistieron al webinar van a tener un descuento especial. El día de mañana nos vamos a poner en contacto con cada uno de ustedes para poderles brindar la información correspondiente, los precios indicados para que poderlos orientar en el proceso de admisión. ¿De acuerdo? Profesor Arturo, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que usted ya tiene agenda para su clase ahora a las 7 de la noche. Entonces, si alguien más desea intervenir, podemos hacerlo en este momento. Bueno, creo que no, creo que el tema quedó muy claro. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta sesión. Nuevamente les extendemos la invitación y estaremos en contacto el día de mañana para podernos orientar en todo el proceso. Profesor Arturo, muchas gracias. Y a todos ustedes, muy amables. Muy buena noche para todos. Hasta luego. Gracias. Luego, Que muchas estés muy gracias. bien, buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Hablamos luego, Arturo. Gracias. Hasta luego, Miguel, que estés muy bien. Placer.